Bueno, continuamos. Vamos a volver a retomar sobre el cubismo. Me parece mejor cortar un, un tramo que sea de menos tiempo. Igual les prometo voy a hacerlas más breves a partir de la próxima clase, ya con el constructivismo. Pero vamos a seguir con lo que veníamos viendo del cubismo. Les decía que Cézanne, que recibe la influencia del impresionismo, rechaza la impresión en forma de una comprensión de las formas mucho más profundas, donde él lo que le interesa no es la pintura en la profundidad y la perspectiva, que es lo que habíamos hablado antes, sino una pintura de volúmenes. Insisto con el hecho de que la ruptura con el orden canónico de Occidente, que era la representación perspectívica, fue uno de los cambios más significativos y fue lo que termina desencadenando todas las situaciones posteriores de las vanguardias. Picasso, por supuesto, conoce a Cézanne y ve la exposición de Cézanne, igual que muchos cubistas que conocían los trabajos de Cézanne. El cubismo es un arte por sobre todo intelectual. Trata de representar los objetos tal como saben que son, como son concebidos por la mente, dice ahí, pero básicamente como saben que son ellos. Eso quiere decir que no es lo que ven, sino lo que saben del objeto de lo que lo representa. Es por eso que los cuadros cubistas a veces parecen situaciones extrañas, parecen raros, y porque el objeto está visto en más de un sentido. Está visto quizás desde arriba, está visto desde costado, está visto mientras giro, está visto un aspecto del objeto. Si acá tenemos unas botellas, tenemos un perfil, pero por acá tenemos la etiqueta, por acá tenemos otros elementos. El cubismo desarma, deconstruye, por así decirlo, el objeto o, como lo definen otros teóricos, introduce la cuarta dimensión. Hace que nosotros miremos el objeto en toda su espacialidad y después lo plasmemos en un solo objeto, en un solo cuadro. Sea como sea o como quieran explicarlo, el cubismo tiene más de una mirada al mismo tiempo por el objeto, sea porque está en la mente o porque introduce el tiempo. Esta introducción del tiempo sí se va a ver en la arquitectura sobre todo en la arquitectura racionalista, que va a tomar elementos del cubismo y que en la cual el recorrido va a ser fundamental en su concepción del espacio. Ahora, el cubismo nunca llega a ser abstracto, siempre quiere que nosotros tengamos presente cuál es el objeto. Se la considera una de las primeras grandes vanguardias, porque rompe, como decíamos antes, con el estatuto de la representación. Pero fíjense incluso en este objeto, una chica con mandolina, mandolina es este tipo de guitarra que tiene un poco más de cuerpo de atrás, seguimos entendiendo las partes de la mujer o las partes de la guitarra. Tenemos que relacionar el cubismo con la aparición de dos hechos significativos que ya habíamos visto en la clase anterior, que es el psicoanálisis y la teoría de la relatividad, que lo que hace es mostrar que la geometría euclidiana y que las teorías tradicionales de la física no representaban el mundo tal cual era. Muchos de los términos que tienen las vanguardias son términos despectivos. El término cubismo es un término que le da un crítico porque cuando va a ver esta obra de Braque, dice que estaba hecho como con cubitos, con una cosa así, medio como si fuese una cosa infantil, media despectiva. Y el cubismo adopta, como los faubes, que adoptan el nombre faube porque un crítico dice que pintan como fieras de salvaje, de mal pintado que está, de salvaje mal en el sentido, ¿no? De salvajes ellos, pero ellos lo toman como un elogio y por eso se llaman faubes. En general, igual que en otros periodos, los nombres derivan de la crítica. La crítica que termina construyendo, ¿no? Parte del relato histórico. La crítica es un paratexto dentro del relato histórico y dentro del relato de la imagen. En el cubismo también se tiene que tener presente la influencia de
de lo extraño en el sentido de que las máscaras africanas y ciertas volumetrías y esculturas africanas impresionaron mucho a algunos cubistas, sobre todo a Picasso. Y en este, que es el primer cuadro cubista que se considera, Las señoritas de Aviñón, está superpuesta la imagen, pero bueno, Las señoritas de Aviñón, esa idea de las máscaras africanas está presente en alguna de estas señoritas, que también están pintadas de una forma muy particular por Picasso, como deconstruidas. El Aviñón era la calle donde estaba el burdel al que estaba haciendo referencia Picasso. El cubismo tiene 3 etapas básicamente, que formalmente se pueden diferenciar. Sus principales representantes son Picasso, Gris, Braque, Leger. En la primera etapa es este cubismo más primitivo, donde los objetos todavía no están tan deconstruidos. O sea, hay un mirar nuevo sobre el objeto, pero todavía hay objetos muy reconocibles, formas muy reconocibles, más cercanas a las bañistas de Cézanne, objetos no tan alejados de la ruptura del arte. Así todo, las señoritas de Aviñón fueron rechazadas por Matisse porque la consideró un abuso del arte, ¿no? O sea, estos cuadros se percibían como fuera de tono en el momento histórico en el que están. Parecen extraños, incluso por otros artistas que también habían formado parte de la ruptura del momento anterior. Sin embargo, estas rupturas son bastante más violentas y bastante más provocadoras que las otras. Hay una segunda etapa que es el cubismo analítico, que es mucho más intelectual. Este es mucho más difícil de comprender porque la deconstrucción del objeto es realmente una deconstrucción mental del objeto y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para reconocer acá la parte de atrás del violín, elementos del violín y algunas otras partes que están por acá sueltas como esta jarra. Esto hizo que el cubismo, esta intención de no ser abstracto del cubismo, hizo que nunca se aleje demasiado en las temáticas. Las temas tenían que ser reconocibles. ¿Qué quiere decir? El cubismo no fue innovador en cuanto a los temas. Pintó muchos bodegones, pintó muchos arlequines, pintó mucha figura humana, pero todo esto tenía la intención de que, en el fondo, la gente que no estaba acostumbrada a ver, el espectador que no estaba acostumbrado a ver esta imagen, pudiese de todas formas, más allá de la operación intelectual, reconocerlas. Acá siempre vamos a poder reconocer una mujer, sabemos cuáles son las partes de su cuerpo. Todo esto era una intencionalidad. No querían ser abstractos como fue Kandinsky, que realmente avanzó fuertemente sobre la abstracción, y como van a ser también los rusos, como vamos a ver más adelante. El cubismo sintético tiene un uso de materiales ya no pictóricos, y esto también favorecía el reconocimiento. Utilizan, junto con el óleo, y esto también es muy rupturista, es muy innovador, utilizan papel de diario, el collage, y elementos que se van superponiendo. Esta es la etiqueta de un anís muy conocido español, y estos materiales cotidianos se incorporan al objeto y podemos seguir reconociendo el objeto. Acá podemos ver la botella y acá podemos ver la copa y las partes de la copa, la línea de la copa. De todas formas, siempre vamos a poder reconstruir de alguna forma el objeto, por más difícil que sea. Como les dije antes, Picasso es uno de sus grandes representantes, Braque, más representativo del cubismo sintético o analítico, Juan Gris, Duchamp, que es un personaje muy interesante porque es uno de estos personajes bastante inclasificables, porque va a atravesar distintas corrientes y va a estar en distintos lados. Esta obra es cubista, sin embargo podría también ser futurista porque representa el movimiento. Duchamp va a ser en realidad el personaje significativo del dadaísmo. Yo les voy a dejar este link para que ustedes puedan ver la explicación de esta obra en 2 minutos por un experto que hace una relación muy interesante. Quería detenerme en todo caso en el cubismo, en Leger, que Leger tiene una visión mucho más social, que entiende que el arte tiene que acercarse a la vida cotidiana
Y Leyer, por ejemplo, va a representar este cuadro, los jugadores de carta o los soldados jugando la carta, y va a acercar el cubismo a una especie de transformación en donde los objetos cubistas también se vuelven más mecánicos, más cilíndricos, más formas puras. Sin embargo, de todas formas podemos reconocer acá a la izquierda este soldado que está jugando las cartas, a pesar de que sus brazos se volvieron como mecánicos, como elementos de una máquina. Reconocemos el gorro rojo típico del ejército francés. Acá enfrente tenemos lo que parece ser un sargento, porque tiene las insignias, que está fumando una pipa, y acá hay otro soldado fumando la pipa. Todos están jugando a las cartas. Ahora, ¿qué nos está queriendo decir? Bueno, que la guerra nos deshumaniza, nos vuelve máquinas, incluso nos son reconocidos como humanos por algunos elementos como la pipa, pero lo que sale de la pipa ya ni siquiera es el humo, no tiene la voluta blanda del humo, sino que es un objeto más duro, más mecánico. Leyer dice que el hombre necesita el color para vivir, es tan necesario como el agua o el fuego, y fíjense cómo Leyer sí acerca fuertemente el arte a la vida cotidiana. Buscando el resplandor y la intensidad, me he servido de la máquina como otros han empleado el cuerpo desnudo o la naturaleza muerta, dice Leyer, que realmente entendía que, y decía él también, que cuando un obrero volvía a la casa no quería ver imágenes de obreros, sino que quería ver imágenes hermosas del entorno y de la vida. El futurismo es un movimiento muy interesante, pero también muy disruptivo. El futurismo toma como temáticas dominantes la máquina y el movimiento. Y el futurismo es un movimiento que también va a atravesar distintas representaciones, como puede ser la arquitectura, el urbanismo, la publicidad, el cine, la tipografía, el diseño gráfico, la música, la poesía. Es un movimiento eminentemente italiano. Y por sobre todo es un movimiento muy rupturista. El futurismo enaltece la guerra porque dice que la guerra va a acabar con toda la podredumbre de Europa, y cuando solamente queden las ruinas, entonces va a poder surgir estas nuevas formas de arte, nuevas formas de figuración. Este es parte del manifiesto futurista, donde ellos dicen lo que combaten, lo que son, y este grupo, como otros, surge a partir de este manifiesto. Un manifiesto es una declaración de principios que tenían las vanguardias. No todas lo tuvieron, pero algunas vanguardias lograron construir esta declaración de principios, que son los manifiestos. Ustedes en el libro que tienen sobre vanguardias tienen sobre el fondo una buena cantidad de manifiestos. Este manifiesto fue firmado por Filippo Marinetti, uno de los más grandes e importantes representantes del futurismo, y fue publicado en un diario. Y fíjense cómo dicen: todos los partidos políticos italianos están podridos hoy de oportunismo y cobardía, y nosotros somos el desinfectante futurista, el ácido corrosivo y revolucionario. Es una actitud realmente muy rupturista y realmente creen en la guerra, al punto que muchos de ellos combaten en la guerra. Este enaltecer la máquina y la velocidad hace que el futurismo parezca a veces abstracto, pero tratan de mostrar el movimiento en la representación. Fíjense este cuadro de Giacomo Balla, cómo muestra las patitas del perro o la cola que se mueve, tratando de representar el movimiento, a veces un poco como utilizando los recursos que va a utilizar el cómic después, o esta botella en el espacio, que es una botella deconstruida. El futurismo y el cubismo tienen relaciones. El tren suburbano que llega a París, podemos reconocer el tren en algún lugar todavía.
Lo que importa es ver cómo todo el mundo se transforma y se mueve alrededor del tren. Esto es lo que les decía antes, que hay un recurrir a estas formas parecidas a las que hace el cómic para indicar movimiento, o que va a hacer el cómic después para indicar el movimiento. Sara Elías va a proponer ciudades nuevas, incluso ciudades nuevas que se van a alzar después de que Europa quede destruida por la guerra. Cuando ya no haya nada, se van a alzar estas ciudades nuevas, que son ciudades sociales, son ciudades inmensas, ciudades donde todo el mundo tiene vivienda, donde todos pueden vivir en comunidad. Una usina. Y a diferencia del arte expresionista, abstracto y expresionista de Kandinsky, hay otro movimiento que busca la abstracción, pero por el lado de la geometría. Este es un movimiento, fíjense los regionales, que son netamente holandés. Y está representado básicamente por dos personajes, dos pintores significativos, que es Piet Mondrian y Theo van Doesburg, aunque Rietveld también se le va a sumar después. Se aúna alrededor de una revista que se llama De Estilo, El Estilo, ¿no? El Nuevo Estilo. Es una revista que apunta a mostrar, y donde publican también sus manifiestos, que hay una nueva forma de representar la realidad. Y lo que los neoplasticistas, como también se van a llamar, quieren lograr es que de la mera representación del objeto pictórico se construya una sociedad nueva. En muchas de las posiciones de los artistas de vanguardia son un poco ingenuas hoy, ¿no? Hoy sabemos que el arte solo no transforma la sociedad, necesita también a la masa social para la transformación. Sin embargo, estos neoplasticistas creían realmente que poder estar frente a un cuadro podía transformar la realidad, ¿no? El representante más significativo es Mondrian, que tiene un inicio de pintor tradicional, por supuesto, donde va a ir encontrando su camino, y ahí sería interesante hacerlo, no tenemos tiempo, pero un camino, por ejemplo, este es un cerezo, en el cual uno puede ver cómo se va deconstruyendo a lo largo de los años el cerezo, de haberlo pintado como lo veía a cómo realmente lo figuraba de una forma totalmente nueva. Piet Mondrian decía: no se puede apreciar suficientemente el espléndido esfuerzo del cubismo, que rompió con la apariencia natural de las cosas y parcialmente con la forma limitada. La determinación del espacio que hace el cubismo mediante la exacta construcción de volúmenes es prodigiosa. Así se fundaron los cimientos sobre los cuales puede levantarse una plástica de relaciones puras y de ritmo libre, antes aprisionado por las formas limitadas. ¿Ven? Ellos se consideran una evolución del cubismo, que todavía estaba atado a formas, como vimos recién, no quería desprenderse, no quería ser abstracto. Sin embargo, Mondrian avanza de este tipo de representación hacia esta abstracción cada vez más geométrica, hasta llegar a este tipo de representaciones. Y fíjense que cuando llegan a este tipo de representaciones también se acaban los nombres, ¿no? Acabarse de los nombres es una intencionalidad. La obra y el nombre conforman un conjunto enunciativo. Nosotros veríamos muy distinto este objeto si se llamase composición de cuadrados rojo, azul y amarillo, como se llama esta, a diferencia de esta que se llama tabla 4. Así como había composiciones de Kandinsky que se llamaban composición número 7, composición número 12, composición número 6, y que hacían referencia a la obra de Schönberg, por ejemplo, a la composición musical. Este tipo de obras tienen nombres también bastante abstractos. Mondrian considera que la pintura debe construirse por espacios planos, líneas rectas. La mera contemplación del orden ordenaría la sociedad.
Eso es lo que él pensaba y lo que él exponía. Digamos que estos cuadros deberían tranquilizar a la sociedad, por así decirlo. A tal punto que cuando Theo van Doesburg, para introducir dinamismo en esas obras, la gira a 45 rompe finalmente con la relación que tenía con Mondrian. Les parece a Mondrian que esto es como una locura, porque si queremos organizar el mundo de una forma, girarlo era como ya proponer un cierto individualismo, un individualismo que no había que buscar, sino buscar homogenizar esa sociedad. El neoplasticismo también tiene traslaciones a otros objetos del diseño, como por ejemplo esta obra arquitectónica, la Casa Redwell. Y fíjense que era relativamente sencillo trasladar el neoplasticismo, un arte conformado por figuras planas, líneas rectas, a una obra arquitectónica, cosa que era muy difícil con otros movimientos, como el fauvismo, como el expresionismo abstracto. El mobiliario también se va a ver fuertemente influenciado y realmente va a haber un pasaje del arte a los objetos de uso cotidiano, que también estaba muy en el espíritu de las vanguardias, ¿no? Que es la lógica de las vanguardias. En esta silla de Redwell, arte y utilidad no están ya separados, conforman una sola cosa. Esta unión de un objeto cotidiano con un objeto absolutamente artístico, un volumen en el espacio que respeta la lógica de los colores planos y las líneas rectas, era una síntesis de este pensamiento. Por otro camino viene la pintura metafísica, que quizás no deberíamos, quizás no todos las consideran dentro de las vanguardias, sin embargo viene produciendo cambios y va a ser, o yo la quiero poner acá porque es el antecedente directo del surrealismo. Es un movimiento básicamente representado por estos dos pintores de Chirico y Carrà, que incluso después van a abandonar estos movimientos, y se van a dedicar a otro tipo de situaciones. Lo interesante en la pintura metafísica es que se genera algo que después se va a ver muy claramente en el surrealismo, ¿no? Hay climas de incertidumbre, hay múltiples perspectivas, no hay un solo punto de vista, las sombras no corresponden con la realidad. Estos personajes que son animados, no son maniquíes, pero también son humanos. Hay una cosa que es como una prosopopeya, que significa darle vida a lo inanimado. Se ve muy representado en estas pinturas metafísicas. Fíjense esta obra de Chirico también, que parece un espacio renacentista, pero en realidad las perspectivas no coinciden, no tienen lógica las perspectivas ni las sombras. Y toman temáticas bastante extrañas, a tal punto que esta, Cántico del Amor, se la considera la primer obra surrealista, a pesar de pertenecer a otro periodo, y a ser un actor que después no se va a reconocer dentro del surrealismo. Pero esta imagen de este Adonis con ese guante de goma y esa esfera, totalmente descontextualizado todo, o esta figura grecorromana ahí, genera una situación como de ensueño que va a ser tomada por el surrealismo. Surrealismo que va a también tomar todas las partes. A mí me gusta pasar esta película, que ustedes también la pueden buscar en YouTube. Yo creo que es una película que resume claramente las problemáticas y las lógicas del surrealismo. Un perro andaluz es una película de 1929 absolutamente rupturista, que empieza con esta imagen. El personaje principal ve como una nube atraviesa la luna, y lo que hace es acercarse a la mujer que está al lado de él y cortarle el ojo. Y esta idea de cortarle el ojo, de romper la mirada, está metaforizada muy fuertemente en esta película, que realmente es una película surrealista
que debe haber sido muy difícil de deglutir en ese momento, ir al cine a ver ese tipo de cosas. Es un cortometraje, por otro lado, muy, muy interesante. Les recomiendo verlo y en todo caso, si les interesa, más adelante vamos a hacer una charla en vivo, vamos a poder charlar un poco más sobre esto o puedo poner más información sobre una obra muy interesante de Buñuel. El inconsciente es el surrealismo. Bueno, estamos hablando del surrealismo y por supuesto acá la problemática, la lógica de Freud es significativa, por eso este genio de la sospecha, ¿no? Recuerden que la interpretación de los sueños es de 1901 y por supuesto los surrealistas lo conocían y lo que quieran representar es ese mundo onírico donde el ser humano se expresa tal cual es. El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiviza la realidad, sino que forma un todo con ella. El arte en esa esfera no es representación, sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Era poder concretar, el sueño sería la concreción en el momento onírico, en ese lugar, de lo que los artistas querían en la vida cotidiana, ¿no? Que hubiese un todo entre el arte y la vida, una comunicación vital y directa del individuo con el todo. Está centrado justamente en una iconografía de sueños, el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? El término surrealista o surrealismo surrealista lo acuña Apolinar. Apolinar también va a ser un surrealista, pero va a ser un crítico, y va a acuñar este término. Es una alianza entre la pintura, la danza, la plástica, la mimética, el heraldo de un arte más amplio aún por venir. Fíjense cómo ellos creen que todo esto es pura transformación, ¿no? O sea, hay algo que está por llegar. Por supuesto, el más conocido de los surrealistas, aunque para Breton no era exactamente un surrealista, es Dalí. Ahora vamos a ver por qué. Es interesante que en esta obra de teatro Apolinar dice: cuando el hombre quiso imitar la acción de un andar, no creó una rueda creó una rueda que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado inconscientemente el surrealismo. El escenario no se parece a la vida más que una rueda a una pierna. No, acá hay la idea de una transformación, de un pasaje. Hay dos corrientes surrealistas, por supuesto, una que es de arte figurativo y un surrealismo abstracto. El surrealismo figurativo es, por supuesto, el surrealismo que reconoce a Dalí, un personaje que fue muy prolífico en su vida. Él mismo era un personaje surrealista, o quería vivir como un personaje surrealista, trasladaba a la vida cotidiana todo eso. Es extenso el recorrido que podríamos hacer por Dalí, pero vemos algunas rápidamente como para ver que pasó por distintos momentos, por una pintura muy representativa, muy de representación, por un momento cubista, o cercano al cubismo, antes de llegar a estos cuadros que son esos cuadros que parecen sueños, pero que en realidad son un producto altamente intelectual. Por esto era criticado Dalí, ¿no? Era un surrealismo muy intelectual. Nuestros sueños no son tan claros, pero él tenía estos métodos para poder construir una realidad subreal, como por ejemplo esta cara de Mae West, representada acá, que en realidad esto va a ser después un sillón que va a existir en la realidad. Los ojos son los cuadros, con el cuadro, la metáfora del cuadro que es una ventana hacia otro mundo. Hay muchos elementos acá para analizar, que sería extenso hacerlo. Es muy interesante las frases de Dalí, ¿no? Dice: a los 3 años quería ser cocinero, a los 5 quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más de crecer, ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí, ¿no? O sea, él es un punto máximo de sí mismo.
No tenía vinculaciones políticas. En general el surrealismo no es un movimiento que esté tan vinculado a la acción política como si iba a estar vinculado el constructivismo, como si estuvo vinculado el futurismo, pero en el surrealismo no hay una vinculación política tan clara. Sí, algunos de los representantes tenían afinidades políticas, pero no el movimiento en sí mismo. En Dalí, el trabajo siempre es un trabajo intelectual, ¿no? Acá la metamorfosis de Narciso, la deconstrucción del Narciso, el Narciso que aparece, el mundo onírico por detrás, el reflejo de este Narciso, y un nuevo reflejo acá. O, por ejemplo, estas imágenes que son una imagen y son muchas imágenes, imágenes que nos transforman, imágenes que depende cómo las miremos, la distancia que tenemos para mirarla. En general son cuadros muy grandes, cuadros que de lejos tienen una visión y de cerca tienen otra. Ustedes acá ya podrán ver, por ejemplo, este pensador que está acá apoyado en el brazo, esta guitarra que también es un barco, esta cabeza con un frutero, es una representación del frutero. Acá hay la pata de un caballo y acá está su cola, y por acá está la cabeza del caballo. Todas estas cosas están, por supuesto, muy analizadas en la obra de Dalí, y eran los juegos a los que Dalí sometía al espectador o aquel que iba a generar múltiples interpretantes frente a la obra. Acá tenemos a estas dos mujeres, pero también tenemos este rostro de Voltaire que aparece sobre este pedestal. Bueno, ese juego entre una cosa, entre lo que es y lo que no es realmente muy propio del sueño. A veces Dalí repetía, por supuesto, estas mismas ideas. Acá vuelve a aparecer el rostro de Voltaire invisible, como lo denominan. Más claramente están las dos mujeres en blanco y negro que construyen el rostro, este busto de Voltaire invisible, con esta mujer en primer plano que está cortando también la distancia y construyendo un lugar bastante onírico, este lugar con agujeros en el techo, los agujeros que hacen referencia a los agujeros en la memoria. Es un arte realmente muy analizable, muy intelectual, muy propio del psicoanálisis, por otro lado, ¿no? Otra vez, el frutero, la cabeza con frutero, las frutas, y de nuevo aparece acá este perro, que cuando lo miramos desde otro lado es un perro, pero es también un camino, y esto en realidad es como un pasaje en la piedra, y esto que parecía el collar del perro es un puente que se refleja, y todo esto que parece la representación de un paisaje, en realidad está puesto sobre una mesa. Y por eso el frutero, y por eso esto que parece un ojo, es en realidad un cántaro. Bueno, hay múltiples interpretaciones en estas obras. Dalí tuvo un desarrollo muy extenso, hizo litografías, hizo pinturas, hizo ilustraciones para el Quijote, hizo también algunos elementos de diseño gráfico, hizo decorados para el cine, y hay una película de Disney que tiene mucho que ver, o que él trabajó en el arte, en la relación de arte con esa película. Ahora me interesa mostrarles este Cristo que tiene una particularidad, y si ustedes piensan cómo siempre vieron al Cristo en las representaciones, se habrán dado cuenta que si Cristo estaba acá en la cruz, ustedes estaban acá abajo mirándolo. Esta era una visión tradicional dentro de lo que es la representación, sobre todo del medioevo, o que quizás el Cristo había bajado a la mirada del burgués, y entonces el hombre podía mirar a los ojos directamente a Cristo. Esto es lo que pasa en el Renacimiento. Ahora, lo que pasa en el surrealismo es que nosotros ya estamos por encima de Cristo. Nuestra mirada es superior, lo miramos desde arriba, tenemos una mirada más allá de él. Es muy interesante este camino de las miradas, que también podríamos desarrollar. Esta es una obra, una película surrealista que Dalí hace el afiche. Nunca la pude encontrar esta película. No sé si habrá copias todavía, la verdad no
así como hay muchas películas surrealistas en internet, esta no la pude encontrar. El otro surrealista, un poco distinto a Dalí, sobre todo en cuanto a su vida cotidiana, era un surrealista, pero en su vida cotidiana era una vida mucho más burguesa, pero René Magritte es sin lugar a duda uno de los manifestantes más significativos del surrealismo, muy interesante por otro lado. Estos personajes que se van a repetir y que en realidad tienen una situación perturbadora, ¿no? La manzana, el bombín va a ser repetitivo, el hombre, el ser humano va a ser repetitivo en Magritte. Pero es un surrealismo mucho más perturbador, ¿no? Es muy perturbador esta idea de que todo está bien reflejado, excepto que cuando yo me miro al espejo no me veo de espalda. El resto de los elementos pertenecen a la lógica de lo cotidiano. El reflejo del cuadro, del libro, está bien, en el cuadro aparece invertido, pero esto es muy de los sueños, ¿no? De todo parece que es lógico, sin embargo hay un elemento que nos demuestra que hay algo totalmente invertido, una ruptura. La sirena que es inversa a la sirena tradicional. O nosotros mismos que estamos frente a una mujer desnuda, pero en ese lugar estamos empequeñecidos. No es ella la giganta, como se llama el cuadro, sino nosotros los pequeños. Porque todo el ambiente está en relación con esta mujer. El erotismo es un componente muy importante en la obra de Magritte, está en relación con esta mujer casi imposible para nosotros, ¿no? Esa imposibilidad erótica de esta giganta frente a nosotros. O estos amantes que no pueden besarse, que están negados por su cara, ¿no? O sea, son amantes que se besan a través de un velo y que no ven quién es el otro. O sea, hay realmente una situación siniestra y perturbadora en las obras de Dalí. Y por supuesto, el clásico de Dalí, que es utilizado por todos los diseñadores gráficos, en las tapas de los libros de semiótica, que es esto no es una pipa, y es cierto, eso no es una pipa, es la representación de una pipa, y en este sentido Magritte hace un juego semiótico, sin lugar a dudas. No son los únicos exponentes, hay otros más representativos de lo que se entendía como el surrealismo, Max Herr, y para quien Apollinaire decía que era el surrealista más puro, es Joan Miró, que va a representar dentro de una abstracción, pero que no es una abstracción, sino es una abstracción surrealista, perdón, no para Apollinaire, sino para Breton, es el surrealista más puro de todos por su automatismo psíquico, ¿no? Un automatismo puro. No va a haber nada que medie entre su mano y lo que la mente quiera que represente. Así estas obras de Miró van a ser las obras que parecerían abstractas, pero son del surrealismo más puro. Una obra tardía, después vamos a ver cómo Miró llega hasta momentos significativos para nosotros como van a ser la Revolución, el mayo del 68. El dadaísmo es un movimiento fuertemente disruptivo, un movimiento que considera que hay que acabar con todo y empezar de nuevo. En esto se podrían emparentar con los futuristas que creían que la guerra podía hacer esto. Rechaza todos los valores sociales y estéticos del momento, todo tipo de codificación. El dadaísta quiere destruir todo. Es en este nihilismo del dadaísta donde hay un problema, porque el dadaísmo queda en esta pura destrucción, ¿no? En este puro hacer de nuevo y en este puro tabla rasa que hace, no termina construyendo algo. El surrealismo se va a escindir del dadaísmo para poder construir estas realidades posibles, poder construir mundos ficcionales posibles. Ya habíamos hablado de este mingitorio de Duchamp, que lo que hace es subvertir la lógica del objeto, ¿no? El objeto de uso cotidiano lo transforma en un ready-made y lo cambia del modo de circulación, lo mete en el museo y eso lo transforma en obra de arte y saca el arte de los museos.
Hay un doble movimiento de entrar y de salir. Va a ser muy prolífico en cuanto al diseño gráfico, el dadaísmo, y los poemas dadaístas van a ser juegos tipográficos muy interesantes. Benjamin dice que con los dadaístas la obra de arte deja de ser una visión cautivadora o un conjunto convincente de sonidos y se convierte en un proyectil que impacta en el espectador y alcanza una cualidad táctil, ¿no? Es este proyectil que nos atraviesa sin ni siquiera darnos cuenta. El dadaísmo va a tratar de avanzar sobre todos los aspectos, no solamente sobre la pintura, también sobre la escultura, sobre la poesía. El dadaísmo cree que en el lenguaje también hay un problema. El origen de la palabra dada incluso es oscuro, no se sabe si exactamente dada es porque son las primeras palabras que se podrían decir en ruso, sí, sí, o porque se tomó de un diccionario y fue la primera palabra que apareció. Fíjense el manifiesto caníbal de Picabia, que se leía a los gritos, ¿no? O sea, este manifiesto se ponía y era una parte violenta, violentaba al otro, el dadaísmo buscaba violentar al otro. Estáis todos acusados, pónganse de pie como si se sonase un himno, dado que el dada es lo único que no huele a podredumbre, porque no es nada, 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 no es esperanza, no es paraíso, no es ídolo, no es político, no es héroes, no hay artistas, no hay religiones. El dada es nada, la nada misma, una postura muy nihilista, muy emparentada con Nietzsche. Hundirme los dientes de una patada, o sea, apela a la violencia, quiere que le peguen. De todas formas, el dada va a seguir siendo, ¿no? Es muy interesante la postura del dadaísta y también da para mucho para avanzar. Fíjense cómo proponen hacer un poema a los dadaístas, ¿no? Recortar palabras de un diario, sacudirlos y ordenarlas de vuelta. Y eso que quede va a ser un poema mucho mejor que cualquier poema que se haya hecho hasta este momento. El juego que alguna vez ustedes habrán jugado, El cadáver exquisito, es un juego dadaísta también, donde cada uno escribía una palabra y el nombre de ese poema, el primero que se escribió, fue El cadáver exquisito está servido, y de ahí queda el nombre de ese juego. Duchamp va a ser un personaje el más interesante de los representantes. Va a producir los ready-make. Ready-make que por supuesto se hacían y se destruían. Estas no son las originales que hizo Duchamp, son reproducciones. Van a atacar las obras, esta es una reproducción por supuesto de la Mona Lisa, pero van a atacar la obra de arte clásico. Las siglas abajo son un juego de palabras, algo así como LHOQ, no se sabe exactamente qué quiere decir, pero es algo así como ella tiene el culo caliente, es un juego de palabras por las iniciales. Y Duchamp va a hacer esta obra que va a ser el gran vidrio, que va a ser una obra que va a desarrollar a lo largo de mucho tiempo, va a incorporar cosas, cambia de nombre, incluso es La novia desnudada por los solteros, El gran vidrio, en un momento se cae, se rompe. Duchamp dice que no importa, que es mejor, es parte de la obra. Man Ray va también a trabajar dentro de esta lógica. Va a ser objetos para ser destruidos, pero el lugar de Man Ray va a ser la fotografía. Y también Duchamp, Man Ray, en otra época podríamos haber pasado, les voy a dejar algún link, tienen películas que son películas que rescatan momentos o a veces son simplemente objetos sobre la cinta que impresionan distinto para crear realidades alternas, por así decirlo. Acá dice Man Ray cómo hace una de las películas. Dice, me procuré un rollo de unos 30 metros, me instalé en el cuarto oscuro, corté la película en pequeñas bandas, la sujeté con alfileres sobre la mesa, salpimenté las bandas, en otras puse alfileres. Cuando está todo hecho esto, ¿qué hace? Prende la luz y queda expuesto. Y después lo vuelve a armar. Es un acto casi del azar, ¿no? La obra.
En lo formal trabajan con el collage, el absurdo, el fotomontaje. Fíjense cómo este fotomontaje también es una crítica a aquel que era el representante del poder para el arte, ¿no? El crítico. El crítico es el que dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Los críticos se venían equivocando desde el impresionismo, que habían dicho que era una porquería, y después fue un gran movimiento, un movimiento que triunfa. Van a decir lo mismo con todas las vanguardias. Bueno, acá hay una crítica hacia la sociedad, más que un fotomontaje simplemente. Gross también va a hacer estas críticas. Y va a terminar con la República de Weimar. Por supuesto, es un movimiento muy molesto, un movimiento que realmente molestaba socialmente. Vamos a terminar hoy con el constructivismo, que vamos a ver la próxima clase, y vamos a ver cómo el constructivismo sí está vinculado con los movimientos políticos del momento, la Revolución Rusa, por supuesto, y vamos a ver cómo esta idea de los artistas de vanguardia de trasladar la vida y el arte, que sea todo un continuo, el arte a la vida cotidiana, va a poder ser realizada porque hay un proyecto político atrás que lo sustenta durante un tiempo, por supuesto, después se quiebra, a diferencia de lo que pasaba con el neoplasticismo, que solamente una intencionalidad estética. Los dejo acá y nos vemos la próxima semana. Gracias.